Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a hacer una oración para encomendar este espacio de meditación a nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has ordenado guardar tus fiestas solemnes, Señor, guardar este espacio de Shabbat, de meditación, de descanso. Gracias, Padre, porque tú separas este espacio, Señor, para congregar a tu pueblo, para tener comunión con él, para enseñarle, para instruirlo, para guiarlo conforme a tus caminos, Señor, a fin de ser bendecidos, Señor, y nosotros estar alegres, porque te agradamos a ti, Señor, y estamos en tu presencia. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, conforme a tu gracia, que seas tú en medio de nosotros, hablando a través de tu Santo Espíritu, de Terúa Hakodesh, que seas tú, Señor, enseñándonos a todos, Padre, a fin de prepararnos, Señor, y renovarnos el día a día, Señor, a la estatura de la imagen de Yeshua, a quien tú pusiste, Señor, como propiciación de pecados, a fin de que tengamos esperanza y salvación, Señor, y esperemos tu gloriosa venida, Padre. Gracias, Padre, te pedimos que nos bendigas y nos guardes y nos sostengas con tu diestra poderosa. Nos enseñes en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos estas cosas. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Hermanos, hoy en este espacio de Shabbat, de descanso de descanso que tenemos, quisiera hacer un repaso, un análisis sobre la fiesta que estamos pues atravesando en el momento, que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces decidí llamarle esta meditación Matzó, que es como se le llama el plural de panes sin levadura en hebreo. Y vamos a analizar pues los elementos que conlleva esto, por qué el mandato de Dios frente a esto y su duración y, y en qué nos beneficia. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio en donde sale esto por primera vez en el libro de Shemot o Éxodo, en capítulo 12. Éxodo 12, versículo 14. Dice, leo para ustedes, Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que preparéis, lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, hay unas pues cuestiones, por decirlo así, curiosas acerca de esta pequeña porción. Y es que no es, si bien es la primera vez que se menciona aquí en la Biblia que comúnmente tenemos, también se le menciona en otros lugares. Tenemos también el Levítico 23, no lo vamos a leer, pero también se recuerda guardar la fiesta, que es un estatuto perpetuo, ¿ya? Y que 7 días se iba a hacer. También en Éxodo 34, también se recuerda la fiesta de panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto.
dato curioso, nótese que se enmarca el nuevo año, por decirlo así, en el calendario de Dios, encabezando con el mes de Aviv. Pero lo que lo hace importante el mes, o sea, lo que hace importante el inicio del año, no es tanto el primer día del mes, sino la fiesta que cae el 14 de ese mes, que es la fiesta, como ya habíamos celebrado, la fiesta, la cena de Pesaj o de Pascua, y también la fiesta de panes sin levadura. Mírense que el inicio, por ejemplo, de año, no es tanto importante, sino que Dios conmemora no como tal el inicio del año, sino el año donde Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. ¿Ya? Y ya sabemos que, bueno, como decía ahí, que tiene una fecha importante, una fecha designada, no se la está inventando nadie, la está colocando Dios y se debería guardar de generación en generación, es decir, hasta siempre. Entonces, leyendo esto, si nos ponemos a leer así, a grosso modo, pues nos podemos preguntar, bueno, ¿qué quiere Dios con esto? O sea, ¿qué tiene la levadura? ¿Es la levadura mala en sí? O sea, como me reclamó alguien alguna vez, ¿qué te han hecho las pobres levaduras que no las puedes comer? Pero obviamente el Señor pone enseñanzas en muchas formas simbólicas, no obstante, no, por el hecho de que el Señor quiere enseñar no significa que se deje de hacer. Y dato general, lo que pasa con la levadura es que de alguna manera ella genera dióxido de carbono consumiendo azúcar, de ahí donde sale la cerveza, y también a partir de esos gases que se genera es que se infla o se altera la masa del pan. Entonces, de alguna manera, al agregar este elemento por la masa del pan, de alguna manera la masa se altera. Esto es más o menos el mensaje que quiere Dios con nosotros, es ahora que yo lo saqué justo cuando se dio la cena de Pascua, ahora ustedes me van a comer pan sin leudar, sin estar inflado, una masa sin estar alterada. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes se alteren, sino que sean parte de mi pueblo y se comporten conforme debe ser. ¿Y cómo debe ser? Como Dios. Pues escrito está muchas veces, me seréis santo porque yo soy santo. Entonces, toda esta figura del pan, de alguna manera, Dios la utiliza como una comparación, una figura literaria, podríamos decirlo así. Y hay varios planos donde esto se asemeja. Entonces vamos a mirar el plano de la iglesia o de la congregación. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo del 8 al 10, quien lo quiera leer para mí, o para nosotros, para todos. Gálatas 5, versículo 8 al 10, quien lo quiera leer en voz alta. Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa más. Mas el que os perturba llevará el juicio, quien quiera que él sea. Listo. Entonces, en Shabbat anteriores hemos tenido la oportunidad de leer este pasaje, como se había mencionado en la parashat del leproso, que de alguna manera esa persona que estaba infectada se apartaba, salía de la congregación con el fin de no entorpecer, dar mal testimonio o incluso así contaminar, por decirlo así, alterar al resto de la congregación. Y recordemos que eso no era para mal, pues era para bien, porque lo que se quería era que esa persona de alguna manera se arrepintiera frente a Dios y fuera curada de su enfermedad. Y así también los otros de pronto evitarían tomar malos ejemplos. Y entonces básicamente, o sea, ahora que somos, ahora que esta fiesta nos recuerda básicamente es que de alguna manera
a nivel de congregación no debería haber levadura. Y ahora, obviamente también se sacan otros contextos de este mismo pasaje, que la levadura es el pecado, y es cierto, el pecado contamina, altera y le hace daño a uno. Entonces, por ende, llamado está a ser llamado sin pecado, sí, es cierto. En este caso particular, Pablo está hablando de una persona, no de un pecado, sino de una persona que está perturbando o alterando de alguna manera la comunión que tiene la congregación. ¿Ya? Y está usando un juicio que es bastante fuerte que dice, el que los perturba llevará a sentencia quien quiera que sea. Si, para dar un poco más de contexto, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo estaba regañando fuertemente una actitud judaizante que tenía alguien en la congregación, diciendo que las personas tenían que circuncidarse para ser salvos o para tener la aceptación de Dios, y eso no es así. Pues quien pagó toda iniquidad fue Cristo Jesús a fin de salvarnos a todos nosotros. ¿Ya? Y no es la primera vez que pasa esto. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, desde el versículo 1. Leo para ustedes. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pesaj, o Pascua, que es el Mashiach, o Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito esta carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces, la conclusión que podemos llegar es la misma. No se puede perturbar o alterar la masa de la iglesia o la congregación con estas personas. Ahora, vamos a dar un poquito de contexto, ya que ahí está dado que, como enmarca el inicio del capítulo, se está haciendo un llamado de atención fuerte de que cómo es posible que el hijo está saliendo, o sea, tiene como mujer a la esposa del papá, a la madrastra. Gracias, hermano. O sea, eso es inconcebible, o sea, no tiene, como dirían uno aquí, ni pies ni cabeza. ¿Ya? Y nuevamente está diciendo el apóstol Pablo, no es tanto que ustedes se junten con aquel que no es creyente o es pecador, porque todos hemos sido pecadores delante del Señor. Y para todo hay salvación, para todo el que cree en Cristo. Pero el apóstol Pablo está dirigiendo más esto a esa levadura, son dentro de la congregación, son aquellas personas que llamándose creyentes y asistiendo, por decirlo así, a una iglesia, siguen cometiendo y andan en rebeldía. Entonces, al tú o tratar de tener comunión con esas personas, lo único que puede llevar es contaminación de alguna manera, o terminas tú alterado. ¿Ya?
como se había mencionado, ojo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, esta levadura es perjudicial para los miembros de la congregación. Por ende, ahora que eres creyente, ahora que tienes, una vida nueva, no puedes andar en las mismas andanzas, por decirlo así, que tenías antes. Y si la iglesia es del Señor, pues bien, por el beneficio, por el bien de la mayoría de la comunidad, de la congregación, el tal persona, el tal rebelde, tiene que ser apartado y tiene que ser expulsado. Y nuevamente no es una cuestión de que aquí somos superiores que el que está afuera, no. Pero lo que queremos es que no se introduzcan malas enseñanzas, malas doctrinas o malas personas que puedan corromper a las demás. Recordemos pues que ahora que estamos alejados del pecado y sin levadura, nos estamos renovando día a día para parecernos a nuestro Mesías. Como dice 2 Corintios capítulo 5, no lo busquen, yo se los voy a leer para ustedes. Dice, de modo que si alguno está en el Mesías, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, por ende, al ser de Cristo, al ser creyente, al predicar la palabra del Señor y estar en gozo con Él, simplemente este tipo de compañías dentro de la congregación, no son admitibles. Y cuando hacemos omisión de la palabra del Señor, pues cosas malas pasan y la iglesia se desvía y otras cosas. O gente que es creyente termina saliéndose y denegando a Dios, que es peor. Ahora, esto a nivel de congregación, pero esta figura de la levadura también se utiliza el Señor para enseñar otras cosas. Por ejemplo, la figura del pan, de alguna manera recuerda alimentos que nosotros debemos consumir. Y el Señor nos da otra connotación de lo que es comida, como tal. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, el versículo 1. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Que si bien, sí, el pan ciertamente tiene nutrientes, da energía al cuerpo, esa es la biología que diseñó el Señor. Pero con este pasaje estamos tratando de ver de que no solo funcionamos de pan, o no solo el alimento es aquel que entra a la boca, sino el que escuchamos a través de la palabra y el que se guarda en nuestros corazones. Eso también es alimento. Y al Señor estar diciendo, ven, tú vas a comer panes sin levadura en estos 7 días. 7 dicen ahí, 7 días a sinónimo de eternidad. Es decir, tú te vas a alimentar de la palabra del Señor, que te va a alimentar, que te va a nutrir, que te va a sostener, básicamente, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Eso es lo que quiere el Señor recordar con esta fiesta, que así como un corderito que murió por nuestros pecados, a fin de sacarte de esclavitud, bueno, no solamente te puedes quedar con eso, ahora tienes que alimentarte verdaderamente, tienes que escuchar palabra de Dios, tienes que escuchar sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que dice ahí, para que te vaya bien. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inserta este tipo de levadura, es decir, palabra o doctrinas o enseñanzas que no provienen de Dios. ¿Qué pasa cuando ese tipo de enseñanzas o doctrinas entran a nosotros o entran a la congregación? Vamos a ver palabras, vamos a analizarlo. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ver un poco de contexto. El Señor les dice, miren, guárdense a sus discípulos, las personas que andaban con él, supuestamente. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos decían, bueno, no tenemos pan. Bueno, seguramente querrá decir que no le vayamos a comprar pan a ellos o buscar pan de ellos para alimentarnos. Y ven ahí el Señor haciéndoles recordar, ven acá, ustedes no vieron que de estos 4 panes o estos 5 panes yo hice multiplicaciones. ¿No recuerdan cuánto recogieron después con esos solo 5 panes? O sea, ¿cómo pueden decir que se van a preocupar? Que yo les estoy diciendo que la cuestión es netamente alimentaria, es de buscarse de panes. No estoy hablando de eso, lo que está el Señor. Y entonces a raíz de eso ellos entendieron, el Señor está hablando es de lo que profesan o lo que enseñan los fariseos. Entonces, y estas enseñanzas, entre muchas que hay, y no solo para el tiempo del Mesías, sino también para los tiempos de ahora, de alguna manera ponen tropiezo y el Señor, o sea, de alguna manera condena eso. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, en el versículo 1. Voy a leer para ustedes Mateo capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchas sus flecos, pues ensanchas sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. O sea, que están diciendo ahí el Señor, hey, tengan cuidado, siendo simulación, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, tengan cuidado con esas doctrinas que ellos enseñan. Tengan cuidado porque, como decía creo que otro pasaje, ay de ustedes fariseos, aunque diezman hasta el comín y el afino, pero han olvidado la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, o sea, el Señor está tratando de recordarles a ellos de que estos manes hablan, enseña la parashá, enseña la ley, enseña la Torah, listo. Cuando enseñen eso en la cátedra, listo, háganlo, pero todas esas cosas extra que no están soportadas o argumentadas según la palabra de Dios, deséchenla.
no sirve. ¿Por qué? Porque si no se llegan a muchas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo que regañaba y hasta condenaba esa enseñanza. No, tienes que circuncidarte para ser salvo. No. Somos salvos por gracia y no por obras. Bueno, menos mal que eso eran tiempos de ahora. Los tiempos de antes era el problema. En los tiempos de ahora también hay. Diezma todo aquí, Dios te bendecirá. Y si es cierto, hay que hacerlo. Pero vamos detrás del que bendice y no de las bendiciones. Porque primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Tienes que hacer X o Y, Z cosa para diferente al sacrificio de Cristo para ser acepto frente a Dios. No. Y es una cuestión grave porque, como dice ahí, atan cargas pesadas a las personas que ellos ni quieren mover con el dedo. Es decir, las doctrinas de hombre terminan poniéndole cargas pesadas, terminan agobiando a las personas. Mientras el Señor no. ¿Cómo es el Señor? Vamos ahí en el mismo libro, en el capítulo 11. Yo leo para ustedes, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré Shabbat, les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, esto que estamos celebrando aquí no debería ser una imposición. Todos aquí estamos viviendo por gozo, para escuchar a nuestro Padre, escuchar su santa palabra, que es como su voluntad santa, buena y perfecta, que lo único que quiere es bien para nosotros. Y de ahí nos tenemos que alimentar, porque es cierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya. Entonces, ahora, a raíz de esta fiesta y de la figura del pan, hay ciertos pasajes que se malentienden y de pronto quisiera recordar esto, porque nuevamente la fiesta está centrada en el Mesías, en su palabra, que dice que todo aquel que crea en él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Ese es el centro. Amén. Y el Señor, a raíz de eso y el sacrificio que quiere que nos alimentemos de bien. Y no centrarnos tanto en comer ese objeto. O sea, nuevamente es una figura didáctica. Lo vamos a hacer, sí, porque es un mandamiento y se guarda de generación en generación. Pero en sí, el pan no es la verdadera, el objetivo final. Entonces vamos a leer un pasaje porque de pronto algunos de nosotros hemos tenido una crianza particular y a veces este pasaje puede ser utilizado para entender mal algunas cosas. Vamos a Juan capítulo 6, para ir ya cerrando, pero es un poco extenso. Juan capítulo 6 en el versículo 27. Yo voy a leer para ustedes Juan capítulo 6 desde el versículo 27. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y todo el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Leyendo todo ese pasaje, vemos que el Señor hace unas ciertas afirmaciones. Yo soy el pan de vida. Yo he venido a darles vida eterna. Yo he venido para que el que crea en mí tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hay algunas veces donde de todo esto que estamos leyendo, de todo esto que está predicando el Señor, que la idea es que le conozcamos a Él, porque Dios ha enviado a Yeshua como sacrificio. Por eso Él dice, y el pan que yo daré es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Algunas veces que de todo esto lo único que se entiende es el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay veces que solamente se centra todo eso y entonces es como el pan se transforma en Cristo. Y si le seguimos leyendo después, ellos dicen, llega un momento donde dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Por qué? Porque es que como mandamiento está, como este tipo nos dice, que comamos de su carne, bebamos de su sangre, si ambos son pecados frente a Dios. Uno no puede tomar sangre de ningún animal, menos de nosotros. Y tampoco la práctica del canibalismo es pecado. Entonces, obviamente era un razonamiento común, pero ellos no estaban solo centrándose, como muchas personas hacen hoy en día, solo se centran en eso. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y eso no es lo que está diciendo. De hecho, él dice, el Señor dice, permítanme buscarlo, lo tuve anotado. El Señor dice en el versículo 60, bueno, no, los discípulos dicen, al oírlas, voy a leer para ustedes, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, él les dijo, esto les ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es decir, conclusión de todo esto, el objetivo no es el pan. El pan no se va a convertir en la carne o sangre del Señor. Ese no es el objetivo. Lo que da vida como tal es la palabra del Señor, es creer en su palabra. ¿Y cuál es la palabra que ha enviado? El Evangelio. La buena noticia, que hay salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Porque es que si tomamos todo ese pedazo del que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre, y lo aislamos de todo lo que dice las Escrituras, lo aislamos de todo, dice, por gracia sois salvos, si esto no es de ustedes, pues es don de Dios mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Si obviamos también palabra del Señor que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aislamos todas esas cosas y nos centramos en eso, llegamos a conclusiones como, sí, yo soy salvo por comer un pedazo de pan. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, este engaño sigue andando y nosotros lo vemos ahí. Entonces el llamamiento de esta fiesta, al recordar esto ya para ir finalizando, es que el Señor quiere que nos alimentemos de su palabra, que no andemos leudados, que no andemos obviamente en pecado, alejarnos porque al final el pecado contamina y el único camino que lleva es a muerte. Entonces, esto quería recordarles, hermanos, y no queda sino más recordar que así como estamos alimentándonos de panes sin levaduras, pues andemos sin levadura en el camino, practicando la palabra del Señor, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Vamos a orar para finalizar. Bendito Dios, Padre amado, gracias Señor, gracias Padre. Un día más de vida por esta palabra, Señor, tú nos has mandado a través de esta fiesta. Gracias Padre, porque ciertamente tú nos has dado el pan que desciende del cielo, que es Yeshua, quien vino a implantar su Santo Espíritu, Señor, a fin de que vivamos para ti, Señor, a fin de que esperemos tu segunda venida, Señor, y tu reino glorioso. Gracias, Padre, porque ciertamente no nos desechaste, sino más bien con amor nos llamaste a arrepentimiento, para que creyéramos en tu palabra y seamos alimentados por ti. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, no se la lleve el viento, sino más bien entre en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a fin de que sigamos predicando tu palabra, Señor, y gozándonos en ti. Gracias, Padre, bendice, guárdanos y sigue edificándonos conforme a tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos estas cosas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.